La brisa del desierto apenas roza la piel, pero todo tu cuerpo se eriza. Frente a ti, las huellas de un caballo desaparecen de golpe, como si el animal se hubiese desvanecido en mitad de la nada. No hay viento, no hay pájaros, solo un silencio espeso y un olor extraño, metálico, que se arrastra desde la sombra de los arbustos. Dicen que en las noches sin luna algo camina entre los matorrales. No deja rastros comunes, solo piel arrancada de los troncos y gruñidos que parecen contener palabras en una lengua olvidada. Joaquín Murrieta conoció ese sonido. Lo escuchó por primera vez cuando aún creía que las leyendas del viejo oeste eran solo cuentos para asustar a niños. Pero aquella noche, en la frontera norte, algo lo miró desde la oscuridad, algo con ojos de hombre y hambre de bestia. Desde entonces carga una promesa que nunca ha podido cumplir, no por miedo, sino porque esa cosa todavía está viva. En esta historia no hablamos de fantasmas ni de brujerías del monte. Hablamos de carne desgarrada, de pasos pesados en el lodo seco, de un ser que ha aprendido a esperar. Un hombre lobo, nacido del rencor, criado en la sangre, que eligió su presa hace años y aún la sigue. Este relato no es solo una advertencia, es una confesión, una que Murrieta no debería estar contando. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. 2 días después, cuando el viento soplaba con un silencio espeso y el sol apenas lograba cruzar la bruma del desierto, Joaquín Murrieta montó su campamento en las cercanías de un valle seco, donde ni los coyotes se atrevían a aullar. Eligió aquel lugar no por confianza, sino por resignación. Era el único espacio donde la tierra no olía a miedo, al menos no al principio. Mientras recogía leña entre la maleza baja, sus ojos captaron un movimiento extraño más allá de la quebrada. Caballos salvajes, con la espuma reventándoles el hocico, se revolcaban en el suelo como si lucharan contra algo invisible, como si quisieran aplastar con sus cuerpos un enemigo que solo ellos podían ver. Las crines se agitaban como látigos, los cascos golpeaban con furia ciega. Y entonces, sin aviso, los animales huyeron hacia el poniente, tragados por un muro de polvo. Joaquín se acercó con el corazón atragantado en la garganta. Los arbustos estaban rotos, la tierra revuelta, y en medio del pasto aplastado encontró algo que no debió haber ahí. Ropa humana, rasgada, húmeda de barro oscuro y reseco, como si un cuerpo entero se hubiese retorcido hasta romperse desde dentro, como si la carne hubiera sido rechazada, como una piel prestada que ya no le servía a quien la habitaba. Pero no había sangre, no había huesos, solo esa tela arrancada que parecía aún moverse con el viento, o con algo más. Joaquín no dijo palabra, solo miró en derredor, con la mano en el mango de su cuchillo y los ojos entornados hacia la maleza, no porque esperara ver algo, sino porque sentía que ya estaba siendo visto. Desde que cruzó esa región maldita, las señales eran cada vez más evidentes. Pequeños detalles que juntos formaban un eco imposible de ignorar. Troncos con marcas de garras que no correspondían a ningún animal conocido. Piedras volcadas que formaban símbolos antiguos. Ojos escondidos en la noche, brillando demasiado cerca del suelo o demasiado lejos para ser humanos. Esa criatura, fuera lo que fuera, no solo dejaba rastros físicos, también sembraba algo dentro de los hombres, una inquietud que crecía con el silencio, un presentimiento de que cada sombra contenía una historia que no debía tocarse, y Joaquín, aunque nunca lo admitiría en voz alta, sabía que ya era demasiado tarde para retroceder.
Al anochecer, encendió una fogata pequeña, apenas suficiente para calentar el café. El fuego parpadeaba como si temiera mantenerse vivo. A lo lejos, escuchó pasos, lentos, profundos, como si algo grande caminara descalzo sobre piedras. No se levantó, no giró la cabeza, simplemente murmuró una palabra. El nombre de un viejo compañero que había desaparecido años atrás, en esa misma región, sin dejar más rastro que una mochila vacía y una cuerda torcida. El aire se volvió más denso, los árboles crujieron, pero no había brisa. Y entonces, una figura cruzó entre los matorrales. No por completo, apenas un fragmento. Un perfil torcido, un brazo que no parecía terminar en mano, una silueta que parecía imitar a un hombre, pero algo fallaba en su forma, como si alguien hubiera intentado recordar cómo era un cuerpo humano y lo hubiese reconstruido con rabia, con furia y con hambre. Joaquín no lo persiguió, sabía que estas cosas no se atrapan, se quedó quieto, escuchando. A lo lejos, una mujer cantaba, o eso creyó, una melodía quebrada, como si alguien hubiese olvidado la letra y solo le quedara el lamento. Murrieta cerró los ojos. Las cicatrices en su espalda comenzaron a arder, y en su pecho el eco de una promesa incumplida golpeaba como un tambor sagrado. Si alguna vez vuelve, sabrás que es por ti. Y él lo sabía, desde aquella noche en la vieja misión, desde que profanaron lo que debía permanecer sellado, desde que miró al monstruo, y el monstruo lo miró de vuelta. Al atardecer del tercer día, cuando el sol se despedía tras las colinas como una moneda oxidada perdiéndose entre los dedos del desierto, Joaquín Murrieta llegó a las ruinas calcinadas de un viejo fuerte español. Las piedras, cubiertas de líquenes secos y grietas que parecían cicatrices, aún exhalaban un calor rancio, como si guardaran ecos de gritos antiguos y juramentos rotos. Fue allí donde lo vio. Un hombre, solo, de rodillas en medio del polvo, cubierto de barro hasta el cuello, se retorcía sobre sí mismo como un animal sin dueño. No rezaba, no hablaba. Se arrastraba por el suelo con un jadeo febril, como si la tierra lo rechazara y el cielo ya no lo reclamara. Joaquín se mantuvo a distancia. Cada paso que daba era lento, medido, como si no quisiera despertar algo dormido. El extraño levantó la cabeza. Tenía el rostro manchado, la barba apelmazada de sangre seca y los ojos eran lo peor. No miraban, no enfocaban. Eran opacos como el cristal de una lámpara vacía, retraídos hacia dentro del cráneo, como si algo invisible empujara desde el fondo, distorsionando la mirada humana hasta volverla otra cosa. Y entonces, sin previo aviso, el forastero se incorporó con una agilidad antinatural y corrió hacia la maleza. No gritó, no pidió ayuda. Se lanzó entre espinos y lianas como si supiera exactamente a dónde iba o como si huyera de sí mismo. Joaquín no dudó. Sacó el revólver, lo cargó con una sola bala, la que siempre reservaba para lo imposible, y avanzó entre la vegetación, guiado por el crujido de ramas partidas y el olor a barro mezclado con algo más. Algo que no debía tener olor, el miedo que viene de dentro. Pero el sonido cesó, todo cesó, solo quedó el silencio, y frente a él, el lodo. Allí, en un claro húmedo donde la luz apenas tocaba el suelo, Murrieta encontró una única huella, no una pisada común, no un rastro de botas ni de cascos. Era la marca de un pie humano, y a su lado, fundida en el mismo paso, la huella de una pata, alargada, curvada, como si una bestia caminara en sincronía con un cuerpo que ya no era suyo. Era como si el alma del hombre se estuviera rompiendo en dos, y ambos fragmentos quisieran el control. Joaquín se agachó, tocó la tierra con la yema de los dedos. Estaba caliente, y entonces lo entendió. No era un forastero, era uno de ellos,
uno de los que ya habían visto al monstruo, uno de los que no habían podido resistirse o que habían dejado de luchar. El viento se levantó de golpe, trayendo consigo un rumor lejano, como de huesos rozando madera. Y Murrieta, sin mirar atrás, volvió al fuerte. Sabía que había cruzado una línea, que ahora algo también lo estaba siguiendo a él. Dito pelo ChatGPT. La noche siguiente, Joaquín Murrieta se refugió en los restos silenciosos de una vieja hacienda olvidada, al borde de una llanura donde nada crecía, y el viento soplaba como un susurro que nunca se detenía. Aquella propiedad había sido abandonada semanas atrás, tras encontrarse el cuerpo del capataz con la espina dorsal partida en un ángulo imposible, como si algo lo hubiera doblado desde dentro. Ató su caballo bajo un cobertizo, carcomido, en la parte trasera del terreno, y soltó a los 2 perros guardianes que lo acompañaban desde los días de frontera. Bestias grandes, de ojos ferales, criadas entre coyotes y lobos. No ladraban por cualquier cosa. Eran animales que sabían distinguir el miedo real del ruido del viento, pero esa noche algo los alteró. Poco después de la medianoche, comenzaron a ladrar con una furia que Joaquín nunca antes les había visto. No era defensa, era desesperación. Se lanzaban contra la reja, oxidada, mirando hacia la espesura de la arboleda, con los dientes al descubierto y la cola rígida como vara de hierro. Y entonces llegó el olor. Era denso, invasivo, como cuero quemado mezclado con azufre viejo, un hedor que se pegaba en la garganta y hacía arder los ojos. Joaquín se levantó sin apuro, pero con el corazón apretado en el pecho. Tomó su escopeta, revisó el cañón, encendió una linterna de queroseno y trepó lentamente hasta la estructura de piedra del pozo, que se alzaba justo en Vintus, el centro del patio interior. Desde allí tendría una mejor vista. La hacienda parecía tragada por un sueño muerto. Nada se movía, pero los ladridos seguían, más intensos, como si los perros estuvieran viendo algo que el ojo humano aún no podía procesar. Desde su posición elevada, Murrieta iluminó con la linterna hacia la línea de árboles. El haz de luz temblaba por el viento, o por la mano que ya no le obedecía del todo. Fue entonces cuando lo notó. Entre los troncos algo respiraba. No se veía del todo, pero estaba allí. Una silueta agazapada, demasiado grande para ser un hombre, demasiado inmóvil para ser un animal. Los árboles a su alrededor parecían encorvarse como si temieran tocarlo. Y aunque el silencio reinaba, Joaquín juraría haber oído un gruñido grave, profundo, parecido a un lamento contenido. Uno de los perros se escapó, rompiendo la correa de cuero con un chillido aterrador. Corrió hacia la criatura. No hubo combate, no hubo ruido, solo un golpe seco y después, nada. Otro perro retrocedió, gimiendo bajo, escondiéndose entre las paredes del establo. Joaquín no bajó del pozo, se quedó allí, con la escopeta apuntando al abismo que se abría entre los árboles, mientras el hedor se hacía más fuerte, como si lo rodeara. Sabía que si disparaba no serviría de nada. Aquello no venía por él todavía, solo quería que supiera que estaba cerca, que lo estaba oliendo, reconociendo, esperando. La linterna parpadeó, y entonces la figura desapareció. No huyó, no se desvaneció. Simplemente dejó de estar. Murrieta bajó solo al amanecer, cuando los gallos, aunque nadie los hubiera oído, deberían haber cantado. Pero no lo hicieron. Esa mañana, el mundo pareció haber olvidado cómo suena el albadito pelo ChatGPT. La luz temblaba entre los arbustos como una llama asustada, moviéndose al ritmo de un viento que no tocaba la piel, pero helaba los huesos. Joaquín Murrieta sostenía la linterna con firmeza, pero su pulso comenzaba a traicionarlo. Fue entonces cuando lo vio.
Dos ojos enormes, ambarinos, clavados en él desde la oscuridad. No parpadeaban, no se movían, solo estaban allí fijos como si no miraran su cuerpo, sino sus pensamientos más profundos. Pertenecían a una forma gigantesca, agazapada entre las sombras, con costillas marcadas como lanzas, bajo una piel rasgada y cubierta de barro seco y sangre antigua. El aire se volvió espeso, pesado. La criatura emergió lentamente, como si no tuviera prisa en revelarse. Medía más de 2 metros, con garras negras que raspaban la tierra como cuchillas oxidadas, dejando surcos que hervían en la arena. El pelaje estaba manchado, enmarañado, colgando en mechones sucios que olían a podredumbre. Su hocico, abierto y jadeante, presentaba una cicatriz profunda, una herida que le cruzaba el rostro de lado a lado, aún fresca, aún supurando. Alguien, en algún momento, había intentado matarlo y había fallado. Joaquín no se movió. El lobisomem se puso de pie por completo. Sus hombros anchos subían y bajaban, con una respiración brutal, como un fuelle oxidado al borde del colapso. No rugía, no atacaba, observaba, como si estuviera decidiendo. Entonces la luz de la linterna titiló brevemente sobre su rostro, y fue suficiente. El monstruo soltó un gruñido tan profundo, tan antiguo, que las ventanas de la hacienda vibraron con un lamento que no venía de este mundo. Los perros, que hasta entonces ladraban desesperados desde los rincones, callaron al instante. Uno de ellos chilló y se escurrió hacia atrás, metiéndose entre los toneles vacíos de agua, temblando como si el invierno hubiera entrado por sus huesos. El otro simplemente se echó al suelo, con el hocico cubierto por sus patas, como si supiera que mirar directamente a la criatura era un pecado sin regreso. Murrieta respiró por la nariz, lento, intentando no mostrar miedo, pero por dentro algo se rompía. No era solo el terror lo que sentía, era algo más profundo, una certeza. Esa criatura no lo había encontrado por casualidad. Lo estaba buscando, y no por hambre. El lobisomem dio un paso hacia adelante, y el suelo crujió, como si la tierra se quejara. Las plantas alrededor parecieron marchitarse de golpe. El aire se volvió irrespirable. Pero entonces, la linterna parpadeó una vez más, y la luz se apagó por completo. Y cuando volvió, aunque fuera por un segundo, la criatura ya no estaba. No se había ido, simplemente había dejado de mostrarse, como si el mundo hubiera decidido negarla, mientras su presencia aún palpitaba en cada sombra. Murrieta retrocedió sin pensar, con los ojos fijos en la oscuridad donde los ojos ambarinos habían desaparecido. Pero su pie resbaló en un manto de musgo húmedo que cubría las piedras del pozo. El cuerpo se le desmoronó sin resistencia y cayó pesadamente al suelo, sintiendo el crujido seco de una costilla al chocar contra una raíz oculta bajo la tierra. El dolor lo paralizó solo un segundo, lo suficiente para escuchar los pasos, pesados, arrastrados, bestiales. La criatura avanzaba, no corriendo, sino caminando con una lentitud violenta, rompiendo ramas con cada zancada, empujando piedras que rodaban como si huyeran de algo que no debía existir. Cada paso era una sentencia, un anuncio. No tenía prisa, sabía que lo tenía atrapado. Joaquín apretó los dientes, rodó sobre el costado bueno y logró incorporarse a medias. Corrió, o más bien se arrastró con fuerza, hasta la puerta de la casa principal. Sus dedos encontraron la manija oxidada. Empujó, entró, cerró con todo el peso del cuerpo. Buscó a tientas la barra de hierro junto al marco y la encajó en su sitio. El eco del último paso se detuvo. Silencio. Un vacío espeso llenó la estancia. Solo quedaba el sonido entrecortado de su respiración,
el zumbido del dolor que subía por sus costillas y el leve temblor de sus manos aún apretadas al arma. Esperó. El monstruo no rugió, no golpeó, no se abalanzó sobre la puerta. Nada. Eso era lo más aterrador. Entonces, la madera crujió, pero no desde fuera, desde dentro. Joaquín se congeló. El crujido volvió lento, largo, como el peso de algo muy grande desplazándose sobre tablas viejas. Venía del piso de arriba. El corazón comenzó a golpearle el pecho como si quisiera escapar. Murrieta levantó lentamente la escopeta, apuntando al techo, conteniendo el aire. El sonido regresó, esta vez más claro. Pasos, lentos, arrastrados, como si algo caminara sobre los talones o sobre pezuñas. Aquello no era una ilusión, no era un recuerdo, era real. La criatura no estaba afuera. Había encontrado otra forma de entrar, y ahora lo estaba buscando por dentro. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún estaba cubierto por una neblina que no olía a agua, sino a ceniza antigua, Joaquín Murrieta salió de la casa con la escopeta en una mano y una lámpara en la otra. Cada paso sobre el piso de madera crujía como si los tablones recordaran lo que caminó sobre ellos horas antes. Afuera, el aire estaba inmóvil. Los pájaros no regresaron. Ni siquiera los insectos se atrevían a zumbar. Fue entonces cuando lo vio. Dentro de la casa, en la sala donde había dormido o fingido dormir, encontró huellas. No solo pisadas humanas, también marcas alargadas, profundas, dejadas por garras que habían rasgado la madera como si fuera barro. En las paredes, surcos finos y curvos cruzaban de arriba a abajo, como si algo hubiese escalado por dentro, como si las vigas hubieran sido tocadas por dedos que no eran dedos. Joaquín salió al patio con la respiración suspendida, caminó hasta el viejo granero y allí, sobre la puerta, encontró algo que heló su sangre mucho más que la criatura misma. Un símbolo, marcado en sangre, un círculo atravesado por espinas, y en su centro un rostro de lobo tallado al revés, deformado, como si la madera misma hubiera suplicado antes de aceptarlo. No era obra de hombre moderno. Ese emblema no pertenecía a leyendas recientes ni a supersticiones de frontera. Era más antiguo que la lengua española, más viejo que el hierro, más profundo que el miedo. Joaquín cabalgó hasta la aldea más cercana, con el cuerpo entero vibrando de un cansancio que no era físico. Allí, entre chozas de adobe resquebrajado y ojos que se cerraban al verlo pasar, encontró a una mujer sentada junto al fogón de una casa sin techo. Tenía la piel como pergamino quemado por el sol y los ojos, cegados por la edad o por algo peor, parecían mirar más allá del tiempo. Ella lo esperó sin palabras, y cuando él pronunció la palabra lobo, ella suspiró, largo, doloroso, como si reconociera el sonido del pasado. «Si viste al que camina donde los caballos se revuelcan», dijo con voz quebrada, «entonces ya no eres un hombre, eres tierra torcida, eres parte del suelo que sangra». Murrieta no respondió. La curandera extendió una mano temblorosa, tocó su frente con los dedos manchados de ceniza y agregó, «Para que la criatura te mire, debiste haber dormido sobre su herida, sobre la tierra donde se retorció, donde gritó su nombre por última vez, y esa tierra no olvida». Joaquín bajó la mirada. En el fondo de su pecho algo se revolvía. No era culpa, no era miedo, era otra cosa. Era el eco de un pecado antiguo, uno que él no había cometido, pero que ahora cargaba en silencio. Esa noche, Joaquín Murrieta no encendió la fogata. Se sentó junto a las brasas apagadas, con la botella de aguardiente en una mano y la mirada perdida entre las sombras de la sierra. El cielo estaba despejado, pero el aire olía a lluvia vieja, como si algo húmedo y sucio se arrastrara por debajo del suelo. Y entonces lo escuchó.
un aullido. No era un grito común, ni el lamento de un coyote, ni el canto desesperado de un lobo. Era un aullido largo, profundo, descompuesto, que parecía venir no de una garganta, sino del fondo de la montaña misma. Un sonido tan agudo que los cuervos, esos que nunca debían volar de noche, alzaron el vuelo en círculos sobre la llanura, graznando como si algo invisible los quemara desde dentro. Joaquín se quedó inmóvil. Sabía que ese no era un llamado de «casa». Era una advertencia, o peor aún, una invitación. La criatura no buscaba matarlo, no esa noche. Quería algo más oscuro, algo más prolongado, quería transformarlo. La maldición no estaba solo en los colmillos ni en la garra, no era una herida física, ni una mordida bajo la luna. Era un veneno más sutil, más antiguo. Estaba en el polvo que cubría las tumbas sin nombre, en las vísceras de los animales que se pudrían sin razón, en el temblor de los árboles cuando no hay viento. Estaba en el propio suelo, en los huesos de la tierra, en el pacto que nació antes de que los hombres tallaran cruces o inventaran rezos, un pacto firmado con sangre seca y sellado con aullidos. Joaquín tragó otro sorbo del aguardiente, pero el sabor ya no era el mismo, sabía a hierro, a lamento, y en ese instante sintió que algo se movía dentro de él, algo leve, como una memoria que no le pertenecía, como si una voz extranjera estuviera despertando desde el fondo de su columna, recordándole que los hombres también se quiebran, que incluso los más duros también se doblan cuando el canto de la bestia los nombra por dentro, porque el aullido que cruzó la sierra esa noche no era una amenaza, era una promesa, y el que lo emite nunca muere. Dito pelo ChatGPT. Decidido a quebrar la maldición, Joaquín Murrieta regresó al claro donde había visto al forastero retorcerse entre la maleza. Lo hizo al caer la noche, cuando el cielo parecía un desgarro plateado y la luna colgaba inmóvil sobre la sierra, como si también ella esperara algo. No llevaba pala, no buscaba permiso. Se arrodilló sobre la tierra reseca y comenzó a cavar con las manos desnudas, empujando el polvo con los dedos enrojecidos, removiendo piedras, raíces, insectos muertos, hasta que la tierra cedió y el horror emergió. Primero aparecieron huesos de caballo, retorcidos, partidos, como si hubieran sido aplastados desde dentro. Luego, más profundo, sintió algo diferente. Lo desenterró con cuidado, aunque cada parte de su cuerpo le gritaba que se detuviera. Era un cráneo humano, pero no como los demás. Tenía la mandíbula alargada, como si hubiera querido abrirse más de lo que un rostro debería permitir. Los dientes, rotos, afilados en los bordes, y la parte posterior del cráneo estaba inflada, deformada, como si la cabeza hubiese crecido para contener algo que no era humano. Joaquín no dijo nada. Solo vertió el queroseno que llevaba consigo, empapando los huesos y la tierra alrededor. Sacó un fósforo, encendió la llama. El fuego se elevó en silencio. El viento, que hasta ese momento había bailado entre los arbustos, se detuvo de golpe. Todo se volvió inmóvil, ni un solo grillo, ni un soplo de aire, ni el eco de una rama. El silencio se transformó en advertencia. Entonces lo sintió. No lo oyó llegar, no lo vio emerger de entre los árboles. La criatura simplemente estaba allí, parada, de pie, al borde del fuego. No corría, no se ocultaba, solo lo observaba, y en ese instante Joaquín lo reconoció. Era el mismo hombre de la primera noche, el que rodaba como bestia entre el polvo. Pero ahora la transformación estaba completa. El rostro ya no era humano. La carne se había torcido hacia adentro, como si los músculos hubieran sido cosidos a la fuerza en una nueva forma. Las costillas sobresalían, los brazos eran demasiado largos, los ojos seguían sin parpadear.
Había algo dentro de ellos que no debía estar allí, algo antiguo, feroz, resignado a existir. Murrieta sostuvo la mirada, con el fuego entre ambos, y fue entonces cuando entendió. Esa criatura no buscaba matarlo, no buscaba extender la maldición. Solo había venido a mostrarle el final, el rostro de lo que él mismo estaba destinado a convertirse. Murrieta sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Desde aquella noche nunca más regresó a la sierra, ni él, ni sus perros, ni los cuervos. Los mapas dejaron de mencionar ese tramo del desierto. Las caravanas lo evitan, y los ancianos, en las tabernas perdidas entre Chihuahua y Arizona, bajan la voz cuando alguien pregunta por ese lugar sin nombre. Dicen que hay una curva en el camino donde los caballos se niegan a avanzar, donde la tierra tiembla, aunque el cielo esté en calma. Y si uno se atreve a dormir sobre esa tierra, la bestia que habita en tus huesos empieza a despertar, porque la criatura no fue destruida, no fue encerrada, solo se ocultó entre las grietas del desierto, en el susurro del viento caliente, en las raíces retorcidas de un pacto que aún respira. Sigue ahí, esperando. Tal vez en la siguiente tormenta regrese, o tal vez nunca se fue. Joaquín Murrieta lo sabe, siente su presencia cada vez que cierra los ojos, cuando el silencio se vuelve demasiado largo, cuando el fuego no quiere prender, cuando los perros lloran sin razón. Murrieta no cuenta esta historia para asustar, la cuenta para advertir, porque el recuerdo aún sangra, y hay cosas que si no se nombran, duelen menos. Su silencio no es miedo, es protección. Hay verdades que muerden y pactos que se arrastran detrás del hombre como una sombra con dientes, y tú acabas de escuchar una de ellas. Un fragmento de un diario maldito escrito con la tinta de lo imposible. Una confesión que pesa más que el oro enterrado. Una herida que aún respira. Dicen que en ciertas noches, cuando el viento baja por la sierra cargado de ceniza, el pozo en ruinas vuelve a sangrar. Dicen que si prestas atención, oirás unos pasos pesados dentro del granero. Dicen que hay ojos que parpadean desde el fondo de la mina. Y tú, que estás del otro lado de esta historia, ¿conocías esta leyenda? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.